¿Y si México no fuera un país pobre, sino uno mal diseñado? Bienvenido o bienvenida a Nada es Casual. Si es la primera vez que estás aquí, este es un canal donde cuestionamos lo que damos por hecho. Y hoy vamos a cuestionar algo que escuchamos toda la vida, que México es pobre. Porque lo que encontré mientras investigaba este tema me dejó sin palabras. No es que México sea pobre, es que México fue diseñado para que la riqueza se acumule en muy pocas manos. Y lo más inquietante de todo, ese diseño tiene nombre, tiene historia y tiene responsables. Quédate hasta el final, porque el giro de esta historia es lo más importante. Vamos, empecemos con algo básico. México es la economía número 15 del mundo por tamaño de PIB. Tiene petróleo, tierras agrícolas, costas en 2 océanos, minerales y una de las fronteras comerciales más activas del planeta. Es el primer socio comercial de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que casi el 40% de su población viva en pobreza? Más de 46 millones de personas, en un país que no es pobre de recursos. Y aquí viene la primera pregunta que pocos se hacen. ¿A dónde va la riqueza que México genera? Según datos del INEGI y Oxfam México, el 1% más rico del país concentra más del 43% de la riqueza total. El 10% más rico acumula casi el 80%. Mientras tanto, el 50% más pobre de México comparte apenas el 1% de la riqueza nacional. ¿Eso suena a un país pobre? No. Eso suena a un país con una distribución rota, y las cosas rotas no se rompen solas. Hablemos del sistema fiscal, porque aquí es donde el diseño se empieza a ver con claridad. En México, si eres asalariado, el SAT te cobra impuestos automáticamente desde tu nómina. No hay forma de escapar. Pero si eres dueño de un gran corporativo, el sistema tiene algo que se llama regímenes fiscales especiales, consolidación fiscal, fideicomisos y una red de vacíos legales que permiten pagar una fracción de lo que deberían pagar. La tasa nominal del ISR para empresas es del 30%, pero la tasa efectiva que pagan las grandes empresas en México suele estar muy por debajo de eso. Y mientras tanto, el IVA, que paga todo el mundo por igual, tanto el que gana 4,000 pesos al mes como el que gana 4 millones, representa una de las mayores fuentes de ingreso del gobierno, un impuesto regresivo que afecta proporcionalmente más a los que menos tienen. Esto no es un accidente. Es una política fiscal que durante décadas ha protegido capitales y ha cargado el peso del Estado sobre los hombros de la clase media y baja. Hay algo que el sistema usa como válvula de escape: la economía informal. México tiene la economía informal más grande de América Latina. Alrededor del 55% de los trabajadores en México trabaja en la informalidad. Y esto no es culpa de que los mexicanos no quieran formalizarse, es que el sistema formal no los incluye. Formalizar un negocio pequeño en México implica trámites, costos, impuestos que un microempresario difícilmente puede sostener. Así que millones de personas prefieren, o se ven obligadas, a mantenerse en la informalidad, sin IMSS, sin crédito formal, sin acceso a pensión, sin red de seguridad. Y esto es conveniente para el sistema: millones de trabajadores baratos, flexibles, sin derechos laborales que defender, que sostienen una economía de consumo sin costarle al Estado. El trabajador informal no es el problema del sistema, es parte de su funcionamiento. Oye, antes de continuar, si este video te está haciendo pensar, si sientes que esto no lo ves en ningún otro lado, dale like, suscríbete a Nada es Casual y déjame un comentario abajo. ¿Sabías todo esto o algo te sorprendió? Tu comentario me ayuda a saber qué tan profundo quieres que vayamos. Y créeme, todavía falta lo más fuerte. Nos enseñaron que la educación es el camino para salir de la pobreza. Y es verdad que la educación importa, pero hay algo que nadie dice en la escuela. La movilidad social en México es de las más bajas del mundo. Un estudio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias encontró que en México, el lugar donde naces determina en gran medida dónde vas a terminar.
Si naciste en el quintil más pobre, tienes menos del 10% de probabilidad de llegar al quintil más rico en tu vida. Eso no es meritocracia. Eso es un sistema donde el punto de partida lo es casi todo. Y la educación pública, que debería ser el gran igualador, enfrenta décadas de presupuesto insuficiente, infraestructura deteriorada y una brecha enorme entre lo que aprende un niño en una escuela privada de clase alta y lo que aprende uno en una telesecundaria en Oaxaca o en Guerrero. No es que los hijos de familias pobres no se esfuercen, es que están jugando con reglas diferentes, en una cancha completamente distinta. Ahora llegamos al corazón del asunto. Durante décadas en México, el poder político y el poder económico han estado profundamente entrelazados. Concesiones de telecomunicaciones otorgadas a grupos específicos, contratos de obra pública que circulan en redes cerradas, leyes diseñadas con la participación de los mismos grupos que regulan. El economista Daron Acemoglu, Premio Nobel de Economía 2024, tiene una teoría que aplica perfectamente a México. Los países no son pobres por falta de recursos o de cultura. Son pobres o desiguales por sus instituciones extractivas. Instituciones diseñadas para extraer riqueza de la mayoría y concentrarla en una minoría. Y aquí la pregunta incómoda: ¿quién diseña esas instituciones? Los mismos que se benefician de ellas. No es teoría de conspiración, es economía política básica. Por eso los cambios reales en los sistemas de desigualdad son tan difíciles y tan lentos. No porque la gente no quiera cambiar, sino porque cambiar el sistema significa quitarles poder a los que tienen interés en mantenerlo. Y aquí está lo más fuerte, lo que mencioné al principio. Todo lo que te acabo de contar. El sistema fiscal regresivo, la informalidad conveniente, la movilidad social bloqueada, las instituciones capturadas por élites. Nada de esto es accidental. Hay una diferencia enorme entre un sistema que falla y un sistema que funciona perfectamente. Para los que lo diseñaron, México no es un país que no pudo desarrollarse. México es un país donde ciertos grupos han tenido el poder suficiente para diseñar las reglas del juego a su favor, generación tras generación. Y el gran truco de ese diseño es hacernos creer que la pobreza es culpa de los pobres, que si trabajaras más, llegarías más lejos, que el sistema es neutral y la meritocracia funciona. Porque mientras creamos eso, no cuestionamos el diseño, no cuestionamos quién se beneficia y el sistema se perpetúa. Eso no significa que el individuo no importe, eso no significa que esforzarse no sirva, significa que entender el sistema es el primer paso para no culparte a ti mismo por algo que fue diseñado mucho antes de que nacieras. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo primero, nombrar el problema correctamente. México no es pobre, México es desigual. Y la desigualdad tiene causas estructurales, no morales. Lo segundo, votar, participar, exigir con información. No para hacerle el juego a ningún partido, sino para entender qué políticas concentran y cuáles distribuyen. Y lo tercero, quizás lo más importante hoy, compartir este tipo de conversaciones. Porque el cambio empieza cuando suficientes personas dejan de aceptar el relato de que así son las cosas y empiezan a preguntar, ¿por qué son así y a quién le conviene? Gracias por quedarte hasta aquí. Esto es Nada es Casual y el nombre no es una coincidencia. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué tema quieres que exploremos en el próximo video? Déjalo en los comentarios. Leo todos. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale like si esto te hizo pensar. Y compártelo con alguien que necesite verlo. Nos vemos en el próximo.